Sí, profe. Listo, perfecto. Vamos a arrancar entonces, bienvenidos. Es que estoy probando una nueva forma de capturar el sonido, pero entonces son muchas posibles fuentes y muchas posibles salidas y toca tener un poquito de orden, pero bueno, ya. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra clase, espero que todos estén bien. Les estoy compartiendo mi pantalla y como les contaba ayer, pues la idea es que ya hagamos algunos ejercicios para afianzar el conocimiento que hemos adquirido. Entonces la primera parte de esta clase, como siempre, digamos, yo he tratado de que hagamos muchos ejercicios en clase. Ustedes pues han visto, digamos, que esa es como la idea siempre. Entonces vamos a gastarnos hoy solamente en ejercicios. Una primera parte en la que yo voy a hacer ejercicios de ejemplo y ustedes pues van a guiarse. Y en la segunda parte, otra vez un Kahoot, donde ustedes van a trabajar en grupos a veces individual, y con eso pues practicamos, pero por favor que no se queden con eso solamente, ustedes también tienen que hacer más ejercicios aparte. Todo esto simplemente es pues para que practiquemos y empezamos a resolver dudas. Entonces, Laura, creo que quieres decir algo. Ah, Sí, no. profe, te estaba escribiendo por Ah, ok, mi chat. ok. Es Listo, que listo. lo que... ¿Me escuchas? Sí, O señora. pues ya Sí, te con lo escucho. que te estoy... Es que lo que pasa es que acá donde vivo están cortando la luz como cada rato, no sé por qué. Y pues era para avisarte eso. Listo, no te preocupes. Bueno, digamos que si en la clase te desconectas de repente, pues va a quedar la grabación. Lastimosamente, pues no puedes estar en tiempo real, pero hay una solución parcial que es la grabación. Y en cuanto al Kahoot, pues digamos que si pones a cargar ahorita que todavía tienes electricidad tu celular, pues podrías participar utilizando tu celular. Entonces, si quieres, ponlo a cargar de una vez, mientras tienes corriente para estar preparados para la segunda parte. ¿Listo, Laura? Vale, profe. Vale. Les voy a abrir también el chat. ¿El chat qué? El chat que es anónimo para que se sientan tranquilos y puedan preguntar. Porque sí me he dado cuenta que ha habido un gran cambio. Es decir, cuando les pido que pregunten y eso por el chat, digamos que tengo X preguntas y cuando hemos hecho todo esto del chat anónimo, digamos que el número de preguntas se ha multiplicado por 5, por 20 y para mí pues eso es supremamente importante. Entonces, por eso voy a seguirlo colocando y voy a seguirlo haciendo. Send, listo. Bueno, se los envié entonces. Listo, ahora sí vamos a empezar. Yo varias veces, algunas veces me han preguntado que las fórmulas, que cuáles son las fórmulas, ese tipo de cosas. Recordemos primero que todo que la idea no es tener un montón de fórmulas. Eso no nos sirve de nada si no sabemos qué significan ni para qué se aplican. Entonces, yo lo que les recomiendo a ustedes, como varias veces se los he dicho, es vayan al final de los capítulos, justo antes de los ejercicios, todos los libros tienen un resumen del tema. Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, este es el resumen que tiene el Halliday. Entonces se habla de la definición de energía cinética, el trabajo en una fuerza constante, el teorema del trabajo y energía cinética, ¿sí? Que el trabajo es igual a la variación de energía cinética, el trabajo neto, trabajo de la fuerza gravitatoria, que son aplicaciones, la definición de potencia, o sea, todo lo que hemos visto está ahí, pero lo importante es que estos resúmenes tienen también explicado pues qué significa cada símbolo. Entonces ustedes pueden entender bien si lo pueden aplicar o no ya en un contexto o en un problema particular. Este es del Sears, lo mismo. Entonces está la definición de trabajo, la definición de energía cinética con dibujitos, con explicaciones, ¿sí? Todo esto es muy importante y por eso estas son las tablas que yo les diría a ustedes que deben tener. No esas tablas llenas de fórmulas que alcance máximo, pero ¿cuál alcance máximo? ¿Cómo se lanzó esa pelota? ¿Hacia dónde se lanzó esa pelota? ¿Sí? ¿Cuáles son los ejes coordenados? Eso no sirve de nada, todas esas fórmulas ahí que uno tiene como en una tabla sin explicar los símbolos, sin dibujitos, es preferible que utilicen estas porque aquí está explicado qué es cada cosa y pues con dibujitos es mucho mejor, ¿verdad? O sea, aquí está el trabajo, una fuerza variable,
se enseña que el área es el trabajo en una gráfica de fuerza en función de la distancia, la potencia. Entonces esto es lo que yo les recomiendo a ustedes que tengan. Y de hecho, digamos que a futuro, no sé si en este curso, si vayamos a hacer algún examen parcial presencial, pero a futuro, digamos, yo creo que esto es lo que debe tener un estudiante en un examen, ¿sí? No importa, sáquelo. O nosotros les ponemos estas fórmulas en el tablero o algo así, porque es que pues la idea no es que se aprendan las fórmulas. Ustedes han visto que normalmente los exámenes que yo hago y que muchos compañeros, también profesores de física hacen, pues se les entregan las fórmulas, pero pues eso de hecho no sirve de nada si no saben ustedes usarlas. Y de hecho pues a veces pasa, por ejemplo, que si van a hacer un problema y empiezan a reemplazar al azar porque están tan perdidos que no saben, entonces no sé, empiezan a meter los valores de la masa y la rapidez, pero se les preguntó otra cosa y entonces uno en las opciones de respuesta pone todos esos errores posibles de simplemente reemplazar en las fórmulas y entonces la gente cae que porque ve la respuesta ahí en el examen, entonces cree que está bien y no. O sea, son opciones, pero las opciones no son creadas al azar, son rastreando esos errores comunes. En cambio, una persona que ha hecho ejercicios, que haya usado estas tablas de fórmulas así explicaditas para resolverlos, pues las sabe usar, encuentra rápido la información y pues le va muy bien. Entonces esa es mi recomendación, no tablas sin contexto, más bien estas tablitas explicadas. Como el tema es relativamente, digamos que hay varios detallitos a tomar, voy a hacer una pregunta por cada una de las secciones que tengo en este taller, que ustedes también saben que pueden acceder a él libremente. Y dependiendo del tiempo, pues volveremos a empezar. Entonces, de acá, les voy a ir preguntando a ustedes, digamos que les voy a dar de dos o tres opciones y ustedes escogen rápidamente, me dicen cuál quieren. Entonces yo les voy a hacer, ahí en el chat anónimo les voy a hacer una encuesta, les voy a preguntar si quieren la 2 o la 5. Entonces ahí hay un quiz, lo voy a poner. Y las opciones, espérense que esto no era lo que quería. Todavía estoy aprendiendo. Entonces, ¿cuál? Opción 2 o la opción 5. Listo. Ahí les puse el quiz. Por favor, voten. ¿Cuál hacemos? ¿La 2 o la 5? Va empatado. Ya va ganando la 2. Va ganando la 2. Va goleando la 2. Listo. Yo creo. Ah, bueno. La 5 tomó un pequeño impulso, pero no. Ya terminó. Entonces vamos a hacer la 2. Se acaba la votación. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer esta 2. Voy a coger ese... Ah, no. Voy a tratar de escribir aquí mismo para pasarles después este PDF. Entonces dice, la figura les muestra a ustedes dos fuerzas horizontales que actúan sobre un bloque que está deslizando hacia la derecha. Ojo, nos están diciendo que el bloque desliza hacia la derecha y eso quiere decir entonces que el desplazamiento va hacia la derecha. Información importante, desplazamiento va hacia la derecha. Voy a anotarlo. Hacia acá va el delta R o el desplazamiento, como lo quieran escribir, va hacia la derecha. La figura 716b les está mostrando tres posibles gráficas de la energía cinética en función del tiempo. ¿Cuál de las figuras, o sí, cuál de las trayectorias que se muestran ahí corresponde mejor a las siguientes situaciones? Primera situación, cuando F1 es igual a F2. Entonces empecemos por ese lado. Luego nos hacen F1 mayor que F2, luego nos hacen F1 menor que F2. Cuando las dos fuerzas son iguales, que es el caso A, ¿cuál de esas tres curvas creen ustedes que es la más apropiada? Piénsenlo un momentico, que recuerden, aunque yo voy a hacer este ejercicio, la idea es que lo pensemos y corrijamos las formas de pronto erróneas que estamos pensando. Entonces, ¿cuál creen que sería? Si las dos fuerzas son iguales, ¿cuánto nos da la fuerza neta? Y todo esto está relacionado pues con que recordemos que el trabajo neto es igual a la variación de energía cinética. Entonces yo les voy a poner las opciones. Vamos a hacerlo por votación, a ver si podemos hacer la ciencia por votación, ¿les parece? Entonces les puse el quiz para que voten. La opción 1, la opción 2 o la opción 3. Si las dos fuerzas son iguales, ¿cuál sería la curva, la 1, la 2 o la 3, que mejor representa
la variación de energía cinética en el tiempo. Hay un voto ya por la opción 2. ¿Quién más vota? Miren hacia dónde va el desplazamiento. No entiendo la pregunta 520.084 del usuario 520.084. ¿Por dónde es qué? ¿Por dónde es la encuesta? Mira a la derecha de la página y ahí dice quiz. A la derecha del chat anónimo. Ahí dice quiz. Seleccionas el quiz y ahí puedes votar. Listo. Bueno, perfecto. Entonces parece que gana la 2. Hay algunos votos por la 1 y otros votos por la 3. Entonces sí, aquí sí la mayoría tuvo la razón, es la 2. ¿Y por qué? Resulta que si las dos fuerzas son iguales, pues nuestra fuerza neta, la sumatoria de fuerzas, pues sería F2 menos F1, y como las dos son iguales, pues esto nos da 0. Y como la fuerza neta horizontal nos da 0, el trabajo para estas fuerzas constantes, que se podría escribir como la fuerza neta por la distancia, por el desplazamiento, porque todo es horizontal, pues ese trabajo nos va a dar 0. Y si el trabajo nos da 0, esto nos dice que la variación de energía cinética vale 0, ¿sí? Por la relación de trabajo total con variación de energía cinética. Si la variación de energía cinética vale 0, pues quiere decir que no cambia. Entonces tiene que ser la 2. Entonces para el caso A, la voy a poner acá, le corresponde la curva 2. ¿Ok? Ahora vamos al caso B. F1 es mayor que F2. Caso B. Vamos a hacer ahora ese. Tenemos este caso ahora. F1 mayor que F2. ¿Cuál de esas tres curvas, puede ser la misma o puede ser otra, cuál de esas tres curvas representa mejor la variación de energía cinética en el tiempo? Piénsenlo un momento y yo les voy cuadrando la encuesta. Esto se podrá reiniciar. Acabo de ponérselos en la encuesta para que voten la que creen que es. No se vayan a dejar llevar por la mayoría, que porque todos votan la 3, entonces yo también. No, tienen que, lo que ustedes crean, lo que ustedes seleccionarían, si esto les saliera en un examen y estuvieran teniendo que resolverlo bien. Profe, no sé si soy yo, pero no aparece la cantidad de personas que vota por la respuesta. No, a mí, pues yo la tengo en porcentaje y a mí me parece 70-30%, ¿sí? Me sale el porcentaje. No, a nosotros sí no nos aparece nada de eso. ¿No? ¿Qué les sale a ustedes? Nada, solo los números para votar y ya. No Ah, nos dan ningún otro buenísimo, tipo de info. buenísimo. Buenísimo, buenísimo, porque es que yo no sabía eso y a mí siempre me preocupa de estas encuestas es que la gente se deja llevar por la mayoría. Si no les sale eso, buenísimo. O sea que a ustedes solo les aparece cuando yo la paro. Creo que ni cuando la para, solo cuando pues usted nos da la respuesta. Mmm, malísimo. Me toca ver si hay alguna opción de configuración de pronto para que les muestre a ustedes también. Pero bueno, listo, perfecto. Voy a pararla en este momento. Sí, sí, miren, yo le hago publish acá y ya les sale a ustedes. En este momento les sale a ustedes los resultados, ¿cierto? Sí, sí, señor. Buenísimo, gracias, gracias. Sí, es que sirve que ustedes me cuenten. Listo, entonces ustedes ahí vieron, se votó por la 3, pero hay varios votos por la 1. Entonces, a ver, en este caso lo que tenemos es que la fuerza 1 es mayor que la fuerza 2, o sea que nuestra fuerza neta chiquita, no importa, nuestra fuerza neta va para la izquierda. Pero recordemos que este bloque iba para la derecha, entonces piensen ustedes, si ustedes se están moviendo hacia la derecha, pero hay una fuerza que les está actuando hacia la izquierda, esa fuerza los está frenando. Eso lo que quiere decir es que el bloque como que es como un carro que uno está frenando, ¿cierto? O piénsenlo así, podrían pensarlo como que yo lancé una caja hacia arriba en una pendiente. Entonces la caja va a ir hacia arriba, pero hay una fuerza neta que es pues la gravedad, esa componente de la gravedad en esta dirección que lo está frenando. Y luego la caja llega a un punto donde su velocidad vale cero y luego se empieza a devolver y acelerar y caerse, ¿sí? Pueden pensar lo que es algo análogo a esto. Entonces, evidentemente, como la velocidad está disminuyendo y luego se vuelve cero y luego empieza a aumentar, pues tiene que ser la número 3, porque esa nos está indicando que la energía cinética, como es ASMV al cuadrado sobre 2, y como la velocidad, estamos diciendo que la velocidad está disminuyendo, en algún momento se vuelve cero, pues en algún momento cero al cuadrado nos tiene que dar cero.
Entonces, por eso esa es la B. Entonces, muy bien a la mayoría y espero que esto le deje más claro a la minoría. Y ahora nos queda el caso C. El caso C es, ¿yo sí lo hice bien? ¿O lo hice al revés? F1 menor que F2. Así. Y ahora el caso C es F1 menor que F2, o sea que nuestra fuerza neta va para la derecha. Esta es la fuerza neta. Entonces, bueno, ya creo que ya la tienen clara, pero de todas maneras voy a duplicar esto y hacerles otra vez la pregunta. No necesariamente es la que sobre, ¿listo? No se vayan a basar en eso. Yo sé que muchas veces el truco, ay, sí, como ya sobre, ya seleccioné las otras, pues es esta, pero eso no es entender física, eso es hacer numerología ahí. ¿Por qué seleccionarían, por ejemplo, la curva 1? O sea, ¿es claro eso? ¿Se entiende por qué? Eso es lo que tienen que pensar, por favor. Pues ahí está abierta la encuesta y por favor voten. Solo hay 5 votos, 6 votos. Y ustedes son 20 y pucho. 7 votos, 8 votos, 10. Vamos, vamos. Ahí yo no puedo ver quién votó qué, ni nada de eso. Entonces la voy a parar en 10 segundos. Van 14 personas que han votado. 15. Y la vamos a parar en este momento. Entonces aquí dice que la 1, ¿qué está indicando? La 1 nos está indicando que la energía cinética está aumentando en el tiempo y eso implica que la velocidad tiene que aumentar en el tiempo. Entonces, recordemos que si nos dijeron que el desplazamiento iba hacia la derecha y la fuerza neta también va hacia la derecha, pues definitivamente la aceleración que va hacia la derecha va a aumentar nuestra velocidad y por lo tanto va a aumentar nuestra rapidez y por lo tanto va a aumentar la energía cinética. O también ustedes podrían ver que el trabajo, en este caso, que es la fuerza neta por la distancia, pues como la fuerza es positiva, entonces fuerza neta por distancia de la distancia también va hacia la derecha, también es positiva, entonces todo este trabajo es positivo y esto implica que el cambio de energía cinética es positivo, o sea que la energía cinética está aumentando, el final menos el inicial es mayor que cero, entonces la que cumple eso pues es esta, que siempre está aumentando. Entonces es la 1. Y listo, ese es el ejercicio número 2, es conceptual y si tiene alguna pregunta, ese es el momento de... Yo tengo una pregunta ahí, profe. Pues es que yo lo estaba mirando y pues él se dice que F1 es mayor que F2, sí. Y pues digamos, si uno pone eso en la fórmula de la fuerza neta, pues obviamente va a dar un número negativo. Entonces yo me guié por ahí, pero, o sea, no entendí muy bien la explicación que usted dio. el C, ¿estás hablando del C? Sí, sí, señor. Listo, entonces volvamos a hacer. El C dice, F1 es menor que F2. Ahora, la fuerza neta, si tú escoges los ejes normales, esa fuerza neta que es igual a F2 menos F1. ¿Eso qué sería acá? Pasar a restar F1, ¿cierto? Entonces mira que te haría 0, es más pequeño que F2 menos F1. O la voy a escribir de otra manera. F2 menos F1 es mayor que 0. Pero esto es la fuerza neta, ¿sí o no? Sí, sí, señor. O sea que esto te está diciendo que la fuerza neta es mayor que 0, o sea que la fuerza neta va para la derecha. Entonces la fuerza neta va para la derecha y el desplazamiento va para la derecha. O sea que la fuerza neta está ayudando a aumentar ese desplazamiento y pues si tú haces una fuerza hacia la derecha, pues estás aumentando la velocidad en esa dirección, ¿cierto? Porque hacia allá se está moviendo tu cuerpo y estás haciendo además una fuerza hacia allá. Es como cuando tú aceleras un carro, va hacia adelante y además lo aceleras, entonces la velocidad va aumentando y esto implica entonces que la velocidad está aumentando y por lo tanto la energía cinética también está aumentando. Ok, ok, ya entendí. Vale, gracias, profe. Sí, vale, listo. Yo creo que fue un error de manipulación en la desigualdad de pronto. Sí, exacto. Listo, perfecto. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más? En el chat no hay ninguna pregunta. Listo, entonces vamos a seguir. Voy a saltarme esto. Aquí hay uno de energía cinética. Entonces, no vamos a hacer el 6 porque creo que se les va a salir en el Kahoot. Entonces, bueno, vamos a poner la opción entre... A ver, ¿hay más acá? No. Vamos a poner la opción entre el 2, el 4 y el 5. La voy a poner en el quiz, acá, en una encuesta más bien. Y ustedes vamos a decir por votación cuál. 2, 4 o Sang. Listo. Entonces, por favor, ayúdenme a elegir cuál quieren que hagamos de estos. Había un ganador, pero lo está tratando de alcanzar otro. Tenemos en este momento 14 votos, todavía falta.
Ya se está perfilando un ganador, ya, definitivamente. 16, 17 votos, 18, ya casi va a participar todo el mundo. 20, listo, aquí ya no hay forma de que cambie el resultado, entonces queda la 4, como ustedes pueden ver. Entonces vamos a hacer la 4. La 4, recordemos que estamos en la parte de energía cinética. Cinética, ¿qué es? Si tengo una sola, la energía cinética es masa por su rapidez al cuadrado sobre 2. Si tengo varias, pues la energía cinética es la sumatoria de todas las energías cinéticas de cada una de ellas. ¿Sí? Irla sumando. También tengan en cuenta que como el vector velocidad puede tener 3 componentes, finalmente es un vector. La rapidez, recordemos que es la norma, la rapidez es la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado más bz al cuadrado. Esto por si acaso, ¿no? Para que no pensemos que todo es en una sola dimensión y cosas así. Ustedes ya son estudiantes vectoriales, ya pueden entender esto. Entonces, bueno, vamos a ver si no me metí en camisa de 11 varas por ponerme a dejarlos escoger. Dice, una explosión al nivel del suelo crea un cráter con un diámetro que es proporcional a la energía de la explosión, a la energía de la explosión elevada a la potencia de 1/3. Entonces nos están diciendo que si explota algo a nivel del suelo, el cráter tiene un diámetro, entonces lo voy a escribir acá, el diámetro que es proporcional, este símbolo que escribí ahí es el símbolo de proporcionalidad. Entonces el cráter es proporcional a la energía de la explosión, energía elevada a la 1/3. Una explosión de 1 megatón, ¿alguien sabe qué? No, un megatrón, eso es diferente, un megatón. No, profe. Un megatón es 1 millón de toneladas. Cuando a uno le dicen, por ejemplo, que una bomba atómica tuvo el poder de 1 megatón de TNT, lo que quieren decir es que en esa explosión de esa bomba atómica, si ustedes hubieran querido tener esa potencia, esa explosión, ustedes hubieran tenido que poner 1 millón de toneladas de dinamita. Una tonelada son 1000 kilos. Entonces 1000 kilos es harta dinamita, ¿cierto? Una sola barrita de dinamita ya es peligrosa. Imagínense 1000 kilos, eso es una tonelada. Y un megatón son 1 millón de esos 1000 kilos. Y esa es la energía que libera una bomba atómica básica. 1 megatón, imagínense eso, es impresionante. Pues obviamente por eso es que puede destruir ciudades, ¿cierto? Y es terrible. Bueno, entonces una explosión de 1 megatón de TNT deja un cráter de 1 kilómetro de diámetro. Un cráter de 1 kilómetro. Bien, entonces anotemos eso. 1 megatón, vamos a ponerlo así, deja un cráter de un diámetro de 1 kilómetro. Este es el diámetro. Debajo del lago Hurón en Michigan parece que existe un cráter de un impacto muy antiguo de 50 kilómetros de diámetro. Entonces nos están dando un diámetro que es de 50 kilómetros. O sea que esto fue bastante, ¿no? ¿Cuál es la energía cinética asociada con ese impacto? En términos de megatones de TNT y en términos de la bomba de Hiroshima, que son 13 kilotones. Entonces un kilotón, kilo es 1000, entonces un kilotón es 1000 toneladas. O sea que la bomba de Hiroshima son haber lanzado 1000 toneladas de TNT. Los meteoritos antiguos o los impactos de cometa pueden haber afectado profundamente el clima de una manera importante, matando los dinosaurios y otras formas de vida. Ahí solamente cuando hubo la tragedia que mató a los dinosaurios, solamente sobrevivieron los pequeños mamíferos que no necesitaban tantos recursos de donde venimos nosotros, ¿sí? En la vida evolutiva. Y de pronto yo alguna vez tuve una discusión con alguien que había estudiado medicina, pero esa persona pensaba que la evolución no era cierta, que porque nosotros no éramos iguales a los micos, pero pues obvio, no somos iguales porque es que nosotros no venimos del mico que está en el zoológico o en las sabanas de África o en la selva. Esos micos, esos chimpancés y nosotros tenemos un ancestro común de hace muchísimos, muchísimos millones de años y se puede rastrear y se puede demostrar. No es que vengamos de eso que está, porque lo que estamos viendo en este momento pues es también otro camino evolutivo de esa parte. Pero bueno, y alguien que estudia medicina diciéndome eso. En todo caso, entonces, ¿cómo hacemos esta cosa? Entonces, ¿cuál es la energía cinética? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo podríamos resolver esto? Pues podríamos hacer como una regla de 3, ¿cierto? Entonces, si tenemos
Primero que todo tenemos esta relación. Entonces yo quiero la energía. Entonces de aquí yo puedo despejar que la energía va más o menos como el diámetro al cubo, ¿cierto? Si el diámetro va como la energía a la 1/3, la energía pues va como el diámetro al cubo. Eso es como lo primero que tenemos acá. Entonces aquí me dieron como una relación, ¿cierto? Me están diciendo que 1 kilómetro de diámetro equivale como a 1 megatón de TNT. Y me están diciendo que encontraron pues un cráter de este orden, de 50 kilómetros. Entonces lo primero que nos preguntan nos preguntan en ambos casos la energía, pero primero nos piden que la escribamos en términos de megatones de TNT. Y entonces nos dicen que un megatón saca toda esta energía. Entonces, a ver, ¿qué haríamos? Como la energía es proporcional al diámetro al cúbico, entonces yo meto esto acá y esto me daría 50 kilómetros al cubo, ¿sí? Eso es como lo que yo tendría. Entonces mi energía sería más o menos aproximadamente 50 por 10 a la 3, si lo ponemos así, todo esto al cubo. Pero yo la verdad voy a preferir dejarlo en kilómetros. Entonces sería como 50 al cubo por kilómetro al cubo. Esa será nuestra energía que está en ese sitio. Si lo primero que nos piden es que la escribamos como en términos de megatones, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos escribir esto? Yo sé que un megatón produce un cráter de 1 kilómetro. Entonces, para producir un cráter de 50 kilómetros, ¿cuántos megatones necesitaríamos? 50, ¿no? 50. 50 si hacemos una regla de 3, ¿cierto? Entonces, para esto yo necesitaría 50 megatones, ¿verdad? Y entonces tendríamos lo siguiente, perdón, tendríamos lo siguiente, nuestra energía en megatones de TNT. Sería coger nuestra energía y dividirla por la energía que requiere cada megatón. Entonces tendríamos 50, dividirlo por la energía de un megatón. Ese problema de la notación siempre. Entonces tendríamos 50 al cubo sobre 50. Y entonces, ahí lo que podríamos hacer es despejar, pero esperen que tengo que coger mi calculadora. Un momentito. Chicos, qué pena, se me cayó la conexión completamente. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, señor. ¿Allá? Sí, profe. Ah, bueno, se me cayó todo Sí, el ahora internet. sí. Listo, qué pena con ustedes. Bueno, listo, entonces lo que estaba diciendo es que simplemente normalizamos y bueno, acá digamos que sabemos que para un megatón es 1 kilómetro. Entonces para 50 kilómetros pues serían 50 megatones. Entonces simplemente la energía en megatones sería, como tenemos que elevarla al cubo, sería los 50 megatones, porque por cada kilómetro es un megatón y pues esto al cubo. Y esto nos da 50 sería 5 por 5, 25 por 5, 125 por 10 a la 3 en megatones, ¿no? No megatones al cubo, digamos que esto lo metí ahí, pero no era estar ahí. Entonces eran 50 al cubo y esto nos daría 1.25 por 10 a la 3 en megatones. Entonces la energía a la que equivale esa cosa es 1.25 por 10 a la 3 por 10 a la 5, perdón, que corrí la coma, por 10 a la 5, que es esta respuesta, ¿no? Simplemente ponen 1, pero pues es 1.25 por 10 a la 5 megatones. Y ahora nos piden que lo hagamos en términos de cuántas bombas de Hiroshima. Entonces se supone que una bomba de Hiroshima es de 13 kilotones. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir esto por el número de bombas equivalentes de Hiroshima. Entonces una bomba es del orden de 13 kilotones. Pero nosotros aquí tenemos megatones. Entonces tenemos que pasar esto a megatones para que nos quede más fácil. Entonces esto sería como 0.013 megatones. Ahí yo supongo que se perdieron, ¿cierto? Entonces lo que yo estoy diciendo es mega es 10 a la 6, kilo es 10 a la 3.
Entonces, si ven que la relación entre estas cosas, para pasar de kilo a mega, es un 10 a la 3, un 10 a la menos 3. Entonces, eso fue lo que puse acá. Corrí la coma 3 lugares. Entonces, 1, 2 y 3. Por eso queda 0.013 megatones. Entonces, simplemente cojo mi energía en bombas en unidades de bombas. Escoger mi energía original, 1.25 por 10 a la 5 megatones, y dividir por el equivalente de bombas de Hiroshima. Una bomba de Hiroshima son 0.013 megatones. Entonces se me va megatón con megatón y vamos a ver cuánto nos da esto. 1.25 x 5 sobre 0.013. La escribí mal, 1.25 x 5 sobre 0.013. Entonces esto nos da una cosa terrible. Da 9.615 por 10 a la 6. Esto lo vamos a aproximar como a 10. Eso más o menos sería como 10 por 10 a la 6. O sea, 10 millones de bombas. Ese cráter de 50 kilómetros de diámetro equivale a una explosión de 10 millones de bombas de Hiroshima, todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, evidentemente, pues eso crea un cataclismo a nivel global. Pues es demasiada energía, ¿no? Es demasiada energía que se está liberando en ese cráter. Entonces, esto simplemente es como una manipulación de unidades para que ustedes como que tengan un orden de magnitud. ¿Se imaginan una explosión de 10 millones de bombas atómicas? Impresionante. Aquí preguntaron por qué esa E, por qué es elevado, me refiero. Sí, porque mira que nosotros nos habían dicho que el diámetro iba con la energía a la 1/3, pero ahora nos están pidiendo la energía. Entonces lo que estoy haciendo es despejar la energía, porque yo necesito la energía. Me están dando el diámetro, yo ahora pido y me piden la energía. Entonces lo que hago es uy, corre todo. Ahora entonces lo que hago es pasar de acá a lo contrario. Si me dieran la energía y me piden el diámetro, pues entonces utilizo esa relación que me dieron. Pero como a mí me están dando el diámetro y me piden la energía, entonces saco la inversa. ¿Listo, usuario? 520.076. Listos. Vamos a entonces, producto punto, esto pues no, realmente no es de acá, no vamos a usarlo demasiado, una sola vez. Entonces el 7 no lo vamos a hacer porque algunas de esas variaciones en las que les va a aparecer a ustedes en el Kahoot. Entonces, a ver, no sé, voy a ponerles de opciones el 11, 12 y 15, para que ustedes escojan cuál hacemos. — 11, 12 y 15, y por favor voten en este momento cuál quieren que haga. Están empatadas en este momento dos opciones. Ya se están empezando a desempatar. Van 11 votos. Necesitamos más votos, al menos la mitad del curso tiene que votar. Listo, 17 votos. Y como pueden ver, ganó la número 12. Entonces dice, una caniquita, un tarrito, bueno, volts, no sé qué es, y no es ese, se empuja 2 metros a lo largo del eje X. Entonces tenemos un cuerpo que se empuja 2 metros a lo largo del eje X por una escoba a lo largo de un piso como grasiento. Entonces básicamente lo que quiere decir es que está sin fricción. En un sitio de reparación de carros, por eso tiene grasa, aceite. In a version of shuffleboard, bueno, no sé qué es eso. Entonces dicen que la figura 726, básicamente nos están diciendo, se está empujando un cuerpo sobre un piso sin fricción. ¿Sí? Se está empujando un cuerpo sobre un piso sin fricción, no hay fricción. La figura nos muestra el trabajo, miren, ojo, miren los ejes. La figura muestra en el eje X, en el eje vertical es trabajo, y en el eje horizontal es X, la distancia. Pilas con esos ejes, porque hay que interpretar qué información podemos sacar de ahí, si lo que importa es la integral, el punto de corte, la pendiente. Y ahí nos dicen que eso está hecho, pues este trabajo está hecho por una fuerza horizontal constante debido a la escoba.
Y nos están pintando pues el trabajo en función de la posición. La escala es tal que, bueno, WS allá arriba vale 6 joules. Entonces la primera pregunta es ¿cuál es la magnitud de esa fuerza? Y la segunda pregunta es si inicialmente se tenía 3 joules de energía cinética moviéndose a lo largo de la dirección positiva del eje X, ¿cuál es la energía cinética al final de los 2 metros? Entonces, ¿cómo haríamos la primera? Antes de eso, yo les quiero preguntar, y ahí sí me gustaría pues que participaran, ¿qué información es útil, podemos sacar de esta figura? ¿Qué relación hay entre trabajo, distancia, que nos pueda ser útil para resolver la primera pregunta, la de la fuerza, teniendo en cuenta que la fuerza es constante? ¿Qué se les ocurre? Yo creo que si derivamos o sacamos la pendiente, pues sería como ensayar la fuerza, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces, digamos que lo que él está diciendo es la pendiente es importante porque de la pendiente yo puedo sacar la fuerza. ¿Y por qué? Pues recordemos, el trabajo cuando la fuerza es constante es un producto punto, primero que todo. Pero como nos están diciendo que en este caso, digamos que el desplazamiento va para la derecha y la fuerza también va para la derecha, ¿sí? Entonces el ángulo que hacen ellas es 0, coseno de 0 vale 1, o sea que básicamente el trabajo acá es la fuerza por la distancia. ¿Listo? Si yo hago una gráfica, entonces, bueno, vamos a pasar en vez de escribirlo en términos de distancia, lo vamos a escribir en términos de X. Trabajo es fuerza por X cuando la fuerza es constante. Ya está la componente en el eje X de la fuerza. Entonces, miren que esta figura, esto nos está diciendo ya inmediatamente que si hacemos una figura de trabajo en función de la distancia, pues la pendiente de eso tiene que ser la fuerza en el eje X. Esa es la demostración de lo que él está diciendo es correcto. O la otra, si yo de acá obtengo una línea recta, entonces yo puedo despejar la fuerza como el trabajo sobre la distancia. Y esto es trabajo dividido entre distancia, pues eso es la pendiente, o sea, la derivada. Entonces todo eso es correcto, excelente. Entonces esa respuesta será muy fácil de sacar. Lo que podríamos hacer es escoger 2 puntos para calcular nuestra pendiente. Yo, por ejemplo, podría escoger, como es fácil, esta esquina de arriba y esto de acá, o sea, yo puedo tomar los límites. Yo podría escoger este punto contra el inicio y calcular la pendiente, o sea, la fuerza. Entonces eso sería posición final, que es WS, que me dijeron que era 6 joules, menos posición vertical inicial, que es 0, porque yo parto de aquí abajo, sobre X final, que es 2 metros, menos X inicial, que es 0.0, y esto me haría 6 sobre 2, o sea que esto me haría 3 newtons. Y esa es mi fuerza horizontal constante. Esa es la clave de todo esto, ¿no? Porque si no fuera así, entonces tendríamos que el trabajo es la integral de la fuerza por dx, y entonces aquí, bueno, tendríamos un poquito de complique, pero se cumpliría todavía lo que él dijo. No podríamos calcularlo tan fácil como esto, pero seguiría siendo la derivada. ¿Por qué? Si yo les pido a ustedes que esta ecuación despejen la fuerza, ¿cuál es el operador inverso a la integral? ¿Cuál es la operación inversa en cálculo? ¿Qué es lo inverso a una La derivada. La derivada? Entonces, gracias. Entonces yo podría decir que la fuerza es la derivada del trabajo respecto a la distancia, que fue exactamente lo que él dijo, pero como aquí esto es una línea recta, pues esto lo puedo reescribir como el cambio en el trabajo sobre el cambio en la distancia, o sea, la pendiente, ¿sí? En toda la recta. Entonces, listo, la fuerza nos da 3 newtons, que es precisamente lo que tenemos acá en la respuesta. Entonces, esa estuvo fácil. Y la B, ¿cómo la haríamos? ¿Cómo se respondería la B? Dice, si tenemos una energía cinética inicial de 3 joules, nos están preguntando cuánto es la energía cinética al final de esos 2 metros. ¿Cuánto es la energía cinética cuando la partícula llega aquí al final? ¿Cómo podríamos hacer eso? Entonces aquí pues es el teorema del trabajo y la energía, ¿listo? Entonces tenemos trabajo es igual a variación de energía cinética, o sea, K final menos K inicial. Por lo tanto, K final es igual a trabajo más energía cinética inicial. Y entonces K final sería igual. ¿Cuánto es el trabajo cuando él llega aquí a 2 puntos? A 2 metros, perdón. Pues es 6, ¿no? El valor final. Entonces sería 6 joules menos, perdón, más la energía cinética inicial, que nos dijeron que es 3 joules. Entonces sería más 3 joules. Y esto nos da 9 joules. Desde aquí directamente podemos despejar nuestra energía cinética final. ¿Alguna duda o pregunta
Ahí. Veo en el chat oficial que me están diciendo Laura Alejandra que hay varias personas que están en el salón. Buenísimo. De pronto si quieren, al final muestran la cámara para conocerlos un poquito más. Aparte del nombre. Cuando... Sí, señora. No entendí dónde sacaste el 3. El 3, ya acá, mira. ¿Entendiste el W, cierto? Sí. Que salió este último punto. Y el 3 es la energía cinética inicial, que fue la que nos dijeron, mira, an initial kinetic energy of 3 joules. Vale, pues. Entonces de ahí fue que salió. Vale, gracias por la pregunta. La pongo así por si acaso. ¿Listos? ¿Alguna otra pregunta? No hay más. Entonces vamos a saltarnos esto, vamos a seguir avanzando. Aquí hay más, ¿no? Pero pues tenemos que... Trabajo hecho por la fuerza gravitacional. Entonces otra vez los voy a poner a escoger. A ver qué quieren. A ver, vamos a poner a escoger en... A ver, a ustedes les gusta corcharme, entonces voy a ponerle los difíciles. Podemos escoger entre el 19, el 20 y el 24. No los he hecho ni nada. Escogí los que veo que tienen más punticos. 19, 20 y 24. Entonces, voten. Claro, todos van a coger el más difícil. Todos son del mismo orden, todos tienen 2 punticos. Se están empezando a empatar 2 opciones. Han votado 14 personas, necesito que voten más. Listo, llegamos a 18. 19 votos. Entonces aquí lo paramos, se los publico. Entonces, como pueden ver, ganó el 24. Entonces aquí está el espacio en blanco suficiente, creo yo, para poder resolver ese problema. Listo, déjenme poner acá para poderlos ver. Dice, entonces en la figura nos están mostrando una fuerza horizontal que se está aplicando y que nos da la magnitud de 20 newtons. Está aplicada sobre un libro de psicología que tiene una masa de 3 kilogramos y ese libro se desliza a una distancia d sobre la rampa. Miren que D no es vertical ni horizontal, sino que va a lo largo de la rampa, que es medio metro. Y la rampa no tiene fricción y nos dicen también la inclinación de la rampa. Entonces, durante este desplazamiento, ¿cuál es el trabajo neto hecho sobre el libro por la fuerza A, por la fuerza gravitacional y la fuerza normal? Eso es lo que nos están preguntando en la primera parte. B, si el libro tiene una energía cinética 0 al inicio de su desplazamiento, ¿cuál es su rapidez al final del desplazamiento? Bueno, entonces, miren, nos están nombrando un montón de fuerzas. Obviamente, como yo les decía, hacer energías no quiere decir que nos olvidamos del resto de cosas. Entonces, tenemos que hacer un diagrama de fuerzas. Entonces, vamos a poner, ahí ya tenemos nuestra fuerza A. Voy a poner nuestra fuerza normal, así, y nuestro peso. ¿Listo? Ese sería nuestro peso, nuestra fuerza normal. Entonces, esta es la normal, esto es mg, ¿ok? Y el desplazamiento de nuestro cuerpo pues va hacia arriba. Entonces, otra cosa que vamos a recordar es, tenemos que escoger como unos ejes, ¿no? Entonces, uno pinta como los ejes torcidos, ¿sí? Y los ejes rectos, como para tratar de ayudarse un poco a ver cómo son las geometrías. Esto es teta, esto es teta, esto es teta y esto es teta. Listo, entonces, ¿cómo haríamos para responder la pregunta A, que dice, durante ese desplazamiento, ¿cuál es el trabajo hecho sobre el libro por la fuerza FA? ¿Qué haríamos? Primero que todas las fuerzas son constantes, ¿listo? Entonces, empecemos por ahí. Ojo porque aquí hay una cosa que yo veo también que a veces hay confusión. Cuando nosotros escribimos esto, trabajo igual a variación de energía cinética, esto es trabajo neto, ¿listo? Eso es trabajo neto, de todas las fuerzas. Pero si a mí me preguntan el trabajo de una sola fuerza, pues yo lo que tengo es que el trabajo de una sola fuerza pues es la integral
de la fuerza por la distancia, si la fuerza no es constante, no es la misma a lo largo de toda la trayectoria, o si la fuerza es constante, el trabajo sería igual simplemente a la fuerza punto el desplazamiento, ¿sí? O en los casos más sencillos, pues simplemente la fuerza en dirección X por el X que me desplacé. ¿Listo? Entonces, una pregunta que diga, ¿cuál es el trabajo de cierta fuerza? Nos está pidiendo que calculemos esto. Una pregunta que diga, o que esté relacionada con variación de energía cinética total o algo así, se refiere al trabajo neto. No es lo mismo. No podríamos decir que el trabajo de la fuerza de fricción es igual a delta K y el trabajo de la fuerza de gravedad es igual a delta K. No, eso está mal. ¿Ok? Entonces una cosa es el trabajo neto de todas las fuerzas, que eso es igual a la variación de energía cinética, y otra cosa es el trabajo de cada una de las fuerzas, por aparte. Entonces aquí nos están preguntando en el punto A, el trabajo el trabajo de cada una de las fuerzas, no el trabajo neto, el trabajo de cada una de las fuerzas, es lo que nos están preguntando. Entonces otra vez vuelvo a formular la pregunta después de hacer esa anotación. ¿Cuál es el trabajo neto hecho por el libro por la fuerza FA? ¿Sí? Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, hay varias maneras de hacerlo, ¿sí? Hay varias maneras de hacerlo, voy a escribir acá, entonces el trabajo hecho por la fuerza FA, lo voy a escribir así. Se puede escribir de varias formas. Recuerden que esto sería la fuerza FA como vector, punto el vector desplazamiento, porque la fuerza es constante. Y entonces esto lo podríamos escribir de dos maneras. O sea, un producto punto siempre es la norma de uno por la norma del otro por el coseno del ángulo que hacen ellos dos. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál sería el ángulo que hace la fuerza FA y el desplazamiento? Vamos a pintarlos. La fuerza FA es así y el desplazamiento es así. ¿Cuál es este ángulo? ¿Será el mismo? Mismo, ¿no? Es el mismo, ¿sí? Entonces esto ya es inmediato. ¿Cuánto es FA? Nos dijeron que FA era 20 newtons por, el desplazamiento fue 0.5 por coseno del ángulo entre ellos, que es 30. ¿Y esto cuánto les da? Por favor, hagámoslo para que comparemos todos. Por favor. Esto sería coseno de 30 es por 10. Daría 8.66. Sí, profe. Claro que no. Sí, profe. Sí, a eso, ¿cierto? Esperen que no me está cuadrando, estoy haciendo algo mal. Sí, será por aparte, porque miren que aquí tenemos una sola respuesta. Bueno, vamos a irlo haciendo así. Ese es el trabajo que hace la fuerza A. Ahora vamos a hacer el trabajo que hace la gravitacional. El trabajo de mg. El trabajo de mg también lo podemos escribir como la fuerza gravitacional mg punto el desplazamiento. Y esto sería pues m por g, que es la norma de esa fuerza, por el desplazamiento que es d por el coseno, pero este es un ángulo nuevo, este es el ángulo entre el peso y el desplazamiento. Entonces voy a pintarlo aquí al frente. El peso es así y el desplazamiento es así. ¿Cuánto es este ángulo? Teniendo en cuenta pues que este pedacito es teta. 90 más teta. 90 más teta, ¿sí o no? Entonces listo, esto sería reemplazar 3 por 9.81 por 0.5 por coseno de 90 más teta, que sería 120. ¿Sí? 90 más 30. ¿Cuánto les da? Por 0.5 por 9.81 por 3. ¿Les da menos 7.358? Sí, profe. Listo. Y pregunta antes de seguir, ¿por qué dio negativo? Porque está yendo hacia la izquierda. Exacto. O sea, miren que, o sea, lo que tenemos que pensar es, ¿esta fuerza está ayudando al desplazamiento hacia arriba? ¿La fuerza, el peso está ayudando? ¿O el peso más bien querría que eso se fuera para abajo? Entonces, evidentemente el peso tiende a jalar hacia abajo, a que descienda de la rampa, no que vaya hacia arriba, entonces van en dirección contraria, el desplazamiento y la fuerza.
y por lo tanto nos da negativo. En cambio, la fuerza horizontal FA tiene una componente que va en la dirección del desplazamiento, le ayuda, y por lo tanto por eso está dio positiva. Ya no nos falta el trabajo de la fuerza normal. Entonces sería la normal punto del desplazamiento, que será el valor de la normal por el desplazamiento por el coseno del ángulo, que es otro diferente. Y entonces voy a hacer el dibujito acá. Esta es la normal. Este es el desplazamiento, esto es teta. Este es el desplazamiento, pero yo estoy buscando este, teta doble prima. ¿Cuánto sería? 90 menos 30. 90 menos 30, o sea, 60, listo. Pero miren que no tenemos todavía la normal, ¿sí? ¿Cuánto vale la normal? Entonces, en ese caso, pues tenemos que ir a nuestros diagramas de fuerzas, y yo voy a hacer un diagrama de fuerzas torcido, porque yo sé que en la dirección, en esta dirección, ¿sí? En este eje Y, no hay aceleración. Entonces, por eso lo quiero hacer torcido, porque en esa sumatoria de fuerzas en ese eje Y, pues me tiene que dar 0. Si yo utilizara los ejes normales así, como el cuerpo se está moviendo en esta dirección, pues yo tendría aceleración tanto vertical como horizontal, entonces no me serviría. Por eso es que uno tiene que escoger lo que le sirva. Esa es la gran ventaja de poder escoger, ¿cierto? Entonces, en dirección así vertical, normal a la rampa, tendríamos n menos la componente del peso en esta dirección, que sería mg coseno teta, y todo esto pues igual a 0, porque en este torcido no tenemos aceleración vertical. O sea que la normal es mg por coseno de teta. ¿Listo? Ya tenemos la normal. Entonces esto sería mg por coseno de teta, pero teta sí es 30, ¿listo? Porque es este mismo de acá. Se no ha cambiado. mg coseno de teta por d por coseno de teta doble punto. ¿Sí? Aparecieron varios cosenos. Entonces ahora sí reemplacemos. ¿La masa es cuánto? 3 por 9.81 por coseno de 30 por d, que es 0.5, por coseno de 60. ¿Sí? 60 era este que nos quedaba aquí, el teta doble punto. Doble comillita. A ver cuánto nos da esto. 60 cos por 30 cos por 0.5 por 3 por 9.81 y les dio 6.37 joules. Sí, profe. Listo. ¿Y ahora cuánto será el trabajo neto? El trabajo neto, pues es la suma de todos estos trabajos. ¿Sí ven que el trabajo neto es la suma de los trabajos de todas las fuerzas? Entonces esto sería 8.66 más 6.37 menos 7.358. Hay que respetar esos signos. ¿Y eso dio? ¿Cuánto les dio? Profe, una pregunta. Señor. ¿Por qué el ángulo es 60? Es Porque con respecto a la distancia, ¿no? Al vector distancia. es el ángulo entre la fuerza que estás calculando tú y el vector desplazamiento. Entonces es este, espera, le cambio el color. Es este. Este es el ángulo entre la normal y el desplazamiento, ¿cierto? Sí, Pero tú sabes que este vale 30. sí. Y entonces este tiene que valer 90 para que todo esto valga, perdón, este tiene que valer 60 para que todo esto valga 90. Ok, sí. ¿Alguna otra pregunta ahí antes de seguir? Aunque la normal ya no es 90 grados con respecto a la distancia, porque la distancia está en el eje... Ah, no, tienes toda la razón, yo puse mal la normal, ¿no? La normal tendría que ir Sí, así. sí, Claro, tienes claro, 90 claro. grados con la distancia. Sí, tienes toda la razón. Entonces voy a borrar esta normal que yo puse acá, esto no es 60. Voy a volverlo a hacer acá. Tienes toda la razón, gracias. Entonces el desplazamiento va así y la normal va así. Eso es lo que él dice y yo le había puesto disque vertical hacia arriba. Y fue un error mío, no es que yo, les puse la trampa a ver si, no, fue un error mío porque lo pinté mal. Miren aquí cómo hice el diagrama de fuerzas con la normal orientada así, inclinada, y acá es que la hago recta. Esto es 90 grados. Entonces aquí realmente vamos a borrar todo esto, que nada de esto necesitamos. Porque resulta, si ustedes ven esto acá, si ustedes ven esta figura, esa normal está haciendo trabajo en la dirección del desplazamiento. Está No. ayudando en ese desplazamiento. No se opone ni tampoco ayuda. ¿Sí? No hace ni deja hacer. O sea, no, más bien, no hace nada. Pero si ustedes van a la definición, este coseno de este ángulo sería coseno de 90 grados. ¿Y coseno de 90 grados cuánto es?
0. 0. Muchísimas gracias por la observación. Entonces aquí tendríamos que, esto no era 6.37 ni nada de esas cosas, esto es 0. Y ahora sí, 8.66 menos 7.358 y esto nos da 1.3. Me dio 1.30, como vemos, digamos que se diferencia un poquitico nomás de acá, pero no es mucho. Entonces ese es el trabajo neto. Hay otras formas de pensarlo, más fáciles, pero yo quería mostrarles a ustedes, pues, aplicándolo de tener en cuenta que la fuerza es constante, entonces simplemente aplicamos el producto punto y podemos sacar muy fácilmente todo esto. Al final sumamos el trabajo de cada una de ellas y este sí es el trabajo neto. Y esto sí es la variación de energía cinética, el trabajo neto. O sea, lo que les digo, esto no lo puedo igualar a delta K igual a delta K. No, porque es que esos son los trabajos individuales de cada fuerza. Entonces no podemos igualarlos a delta K. Cuando sumemos todos los trabajos de todas las fuerzas, que fue lo que hicimos aquí, esto sí lo podemos igualar a delta K. Entonces, bueno, ya tenemos la primera respuesta correcta. ¿Alguna pregunta en este punto? Uy, hay un montón de preguntas aquí anónimas. A ver, dice, listo, gracias. ¿Podrías explicar lo de la rotación y los ángulos? Me imagino que te refieres a este diagrama acá, ¿cierto? Usuario. Entonces, digamos que lo voy a volver a hacer. Yo tengo como este eje. Este es el eje original, ¿sí? El X y Y normales. Y este es como mi eje torcido. ¿Listo? Mira que el ángulo horizontal diagonal es este mismo, horizontal diagonal. Entonces esto es teta. ¿Ok? Y entonces, esto lo que está diciendo es que esos ejes azules como que se corrieron hacia la izquierda. Yo los roté hacia la izquierda en teta grados. Entonces, si este horizontal se desplazó hacia arriba teta, pues este vertical se desplaza hacia acá teta. Por eso este mismo es teta. Este se desplaza hacia acá teta. Qué cosa con esto, siempre mandándomelo grande. Y este hacia acá se desplaza teta. Entonces, por eso es que yo puedo saber los ángulos ahí en la rotación. Espero pues que eso fuera como la pregunta, de dónde saqué los ángulos, cómo identifico que este teta son esos tetas que tengo allá arriba rotados. Después dice, ¿por qué el ángulo es 90 más 30? Es 90 menos 30 porque está entre ambos. Bueno, supongo que ahí eso quedó claro. Ya me dio 120, si es cierto, si a mí me hace... Porque cuando sacamos el trabajo del peso utilizamos el ángulo como 120. Acá por este diagramita, mira. Tú estás sacando el ángulo entre la fuerza, el peso, que va para allá, y el desplazamiento, que va para allá. Nosotros sabemos que este pedacito vale 30, ¿sí? 30 grados. Entonces, y sabemos que este pedacito, pues por la geometría es 90. Entonces, este ángulo completo, que es el ángulo completo entre la fuerza y el desplazamiento, pues sería 120. Espero que eso quede así. ¿Sí? ¿Ya queda resuelto o no? Para que pueden responder ahí mismo a ese mismo. Listo, de nada. Gracias también a los que responden ahí, porque pues eso también es útil. Y muchísimas gracias por la observación, Simón. Bueno, son las 5:07. Yo sugiero, pues digamos que vamos a hacer poquitos problemas del Kahoot porque estamos ya quitándole tiempo al Kahoot, pero yo creo que esto es útil que yo haga primero ejercicios. Voy a preguntarles en otra encuesta si quieren que paremos ya o quieren que sigamos haciendo como 3 ejercicios más que nos falta. Entonces, para ver qué opina la mayoría. Entonces, sigo haciendo ejercicios así no hagamos todo el Kahoot. Esa es la pregunta. Profe, Ya les activé, por favor, la votación para que la activen. Sí, dime. ¿puedes regresar al proceso del último ejercicio, por favor? Sí, señora. Igual yo les mando este PDF ahorita, no te preocupes. Bueno, gracias, profe. ¿Listos? Entonces voten, por favor.
Y vamos a parar en 10 segundos. Han votado 13 personas, no más. Ojalá votara más de la mitad, 2/3 por ahí, hasta 18. Otro botico, otro botico. Listo, ya quedó diferenciado. 17, listo. Entonces, dicen que sí, que sigamos haciendo ejercicios. 12 votos dicen eso, 5 votos dicen que parar, entonces está más del doble. Bueno, trabajo hecho por la fuerza de un resorte. Nosotros apenas vimos eso por encima ayer, pero la idea era que la fuerza de un resorte es una fuerza que no es constante. La fuerza de un resorte es menos K, una constante que depende de la dureza del resorte, por X. Esa es la fuerza de un resorte. Entonces, si yo, por ejemplo, estiro un resorte, los resortes normalmente tienen como una distancia, digamos, de reposo. Si yo lo estiro, yo voy a medir X desde su posición de reposo. Esto es X. Entonces, cuando yo lo estiro, él me hace una fuerza hacia atrás, por eso este menos. Y en cambio, si yo lo comprimo, este es mi X, pues él me va a hacer una fuerza hacia adelante para estirarse. Para eso es que se le pone este menos. Pero como pueden ver ustedes, la fuerza depende de la distancia, o sea que la fuerza no es constante. Si yo hago una gráfica de fuerza en función de X, pues esta expresión me está diciendo que la fuerza, si digamos ponemos el valor absoluto, entonces esta fuerza va así, ¿cierto? Si no le pongo valor absoluto, pues tendría que ser como así, la gráfica, negativa. Entonces le pongo valor absoluto para que nos quede así positiva. Y la pendiente de esto pues es la constante K. Y como es una fuerza no variable, pues yo no podría decir que el trabajo cuando estiro el resorte a una distancia pues es F por X. Esto está mal, porque la fuerza no es constante. Yo tengo que utilizar la integral. F por dx. Entonces si yo reemplazo, esto me daría menos K por X por dx. Y esto me daría, esto va desde X inicial hasta X final. Esto me daría menos K es una constante que la puedo sacar, que como les digo depende de la dureza del resorte. Entre más duro, más grande es K. Y me quedaría la integral desde X inicial a X final de X por dx. Y esto me daría menos K por X al cuadrado sobre 2, evaluado en X inicial y en X final. Entonces sería como menos K por X final al cuadrado sobre 2, más K por X inicial al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Eso es lo que me hace integral. Y esto sería pues el trabajo, cuando movemos nuestro resorte de una posición inicial a una posición final. Entonces, no es nada que no pudiéramos hacer, simplemente identificar que como la fuerza no es constante, entonces tenemos que hacer la integral. Entonces, de acá vamos a ver cuál. Hagamos que. A ustedes siempre se les complica un poco, aunque al final lo entienden más, los de las figuritas. Entonces, voy a hacer el 32 de una vez para acelerar un poquito. Y entonces dice lo siguiente: la fuerza. La figura 737 les muestra a ustedes la fuerza de un resorte en función de la posición. Perfecto. Y miren que está con negativo, ¿no? Como la fuerza es menos K por X, entonces pues es una recta decreciente. Listo. Entonces nos dicen para el arreglo de masa resorte, la figura 7, pero sí, ahí está la figura. 710, listo. Entonces, observen, esta es la longitud original, X vale 0, o sea, quiere decir que esa es la longitud natural del resorte. Si yo la muevo hacia la derecha, pues el resorte me hace una fuerza hacia atrás. Si yo comprimo el resorte, me hace una fuerza hacia adelante. Nosotros, la escala es tal que la Fs vale 160, listo. Entonces esta parte vale 160 y esta parte vale menos 160. Liberamos el bloque en X igual a 12 centímetros. Esta cosa está en centímetros. Esto está en centímetros, entonces lo liberan en 12 centímetros, por allá lejos, fuera de la gráfica. ¿Cuánto trabajo hace el resorte sobre el bloque cuando el bloque se mueve desde X inicial, 8 centímetros, hasta X igual a 100? Entonces, ¿cómo haríamos eso? ¿Cómo calcularíamos ese trabajo? Nos dieron el X inicial y nos están dando varios X finales. Entonces, fue exactamente lo que acabamos de explicar acá. El trabajo sería igual a menos K por X final al cuadrado sobre 2, más K por X inicial al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Pero tenemos un pequeño problema. Tenemos el valor de K. O sea, ustedes podrían decir, aquí está el X inicial y aquí está el X final. De acuerdo. Pero ¿y K? ¿Cómo sacamos acá a la constante? Pues no sería evaluar en un punto lo de la fuerza.
y luego mirar acá. Perfecto. La fuerza, sí señor, yo lo haría así también. La fuerza es menos K por X. Entonces es lo que dice, pues mire, por ejemplo, coja este punto. Usted sabe que ahí la fuerza vale menos 160. Esta fuerza vale menos 160. Eso es igual a K por la posición en ese punto, que es 2 centímetros. Y entonces ahí podemos despejar K. K es igual a, y esto es con un menos, ¿no? Aquí. K sería menos 160 sobre menos 2 centímetros. Se me da menos con menos. Menos 160 newtons. Y entonces K me daría 160 newton. Estoy escribiendo lo mismo otra vez. K me daría 80 newtons sobre centímetro. Y la idea sería pasar esto a metros. Entonces K me daría, centímetros son 10 a la menos 2 metros. Entonces sube a multiplicar, me daría 8000 newtons sobre metro. Entonces, perfecto. Ahora sí estamos utilizando. Otra persona podría pensar, no, es que K es la pendiente. ¿Sí? Porque una gráfica de f en función de x, pues k es la pendiente, está relacionado con la pendiente, es menos k. También es lo mismo que acabamos de hacer. De cualquier manera les va a dar lo mismo, 8000 newtons sobre metro. Perfecto. Y entonces ahora pues simplemente reemplazar, digamos ese primer punto sería, el trabajo sería, voy a factorizar menos k medios, factor de x final al cuadrado, menos x inicial al cuadrado. ¿Y por qué le puse menos a este? Porque yo factoricé el menos. Menos por más me da menos. Menos por menos me da más. Es por eso. Entonces esto sería menos 8000 newtons sobre metro, todo sobre 2. Factor de, el x final es 5 centímetros, sería 0.05 metros al cuadrado, menos el inicial que es 0.08 al cuadrado. ¿Y eso cuánto les da? Ayúdenme ustedes también, por favor. A mí me da 15.6 joules, que a dos cifras significativas se aproxima a 16 joules. ¿Sí les da a ustedes lo mismo? Sí, profe. Listos. Hay una pregunta en el chat wall. Profes, ¿puedes ir un poco más lento, por favor? Claro. Entonces, en este punto, ¿alguna pregunta ahí? La ventaja de tener el video es que después lo ponen a 0.75x y ahí voy más lento, ¿cierto? Sí, ¿qué pregunta tienes? Pero, profe, una pregunta. Sí, acerca, es que yo pensaba que el que se reemplazaba en la fórmula, ¿cierto? Era el 12 centímetros. Pero, ¿por qué sería 2 en vez? ¿No sería como la longitud del cable? Claro, porque mira, a ti te están diciendo que calcules el trabajo, no de moverlo desde 12 hasta 8 o desde 12 hasta 5, te están diciendo desde 8 hasta 5. O sea que el 12 no lo necesitas para hacer Ah, el claro, mismo pero... ejemplo. Sí, señor, señor. Ah, no, no, sí, 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 perfecto, ya entendí cómo funciona. Exacto, o sea, digamos que no es tanto como... Ellos te dijeron esa condición inicial, que lo liberan desde x igual a menos 12, pero mira que aquí a 12, pero aquí no lo estamos usando porque nos están pidiendo cuánto es el trabajo en ir desde 8 centímetros hasta 5 centímetros. ¿Cuánto es el trabajo de ir de 8 centímetros hasta menos 5? ¿Sí ves? Entonces ahí tienes tus dos posiciones. El del 12 pronto es para otro tipo de problema, otra pregunta. Esa es la idea. Entonces lo importante entonces con la fuerza de un resorte es que no es constante, hay que integrar. La integral es bastante fácil y nos da pues esa expresión del trabajo. Y aquí hay otro problemita con una fuerza variable, por ejemplo. Otros problemitas con fuerzas variables. Miremos este que está en español para que quede más fácil de entender. ¿Cuál es el 632? Ah, aquí está. Miren por favor el 637. Léanlo y ya lo vamos a resolver. Ahora lo voy a leer yo. Entonces a un automóvil a escala, o sea, pequeñito, de 2 kilogramos, controlado por radio, se le aplica una fuerza paralela al eje X, mientras el auto se mueve por una pista recta. Esto lo que quiere decir entonces es que nuestra fuerza es horizontal, nuestro desplazamiento es horizontal, y eso quiere decir entonces que el ángulo entre nuestra fuerza y desplazamiento pues puede ser positivo de 0, o sea, puede ser 0, puede ser 180, no puede ser nada más. La componente X de la fuerza varía con la coordenada del auto como se indica en la figura. Entonces observen que la fuerza no es constante. Y cuando la fuerza no es constante, podemos usar trabajo igual a fuerza por distancia.
¿Esto se puede usar cuando la fuerza no es constante? ¿Sí o no? ¿O qué se La integral. La integral? Cuando la fuerza no es constante tenemos que irnos a la integral. Pero recordemos que la integral no implica que tengan que hacer una integral. Si a ustedes les dan una figura, la integral es el área bajo la curva. Entonces, probablemente este trabajo, como nos están dando la figura de la fuerza en función de distancia, probablemente este ejercicio se resuelva haciendo el área bajo la curva. Esa es como la idea. Entonces, nos dicen que la fuerza varía así. Nos preguntan el trabajo efectuado por la fuerza cuando el auto se mueve desde 0 hasta 3 metros. Entonces, ¿esto qué haría? Vamos a nuestra figurita. Nos están diciendo que calculemos el trabajo que se hace por esa fuerza cuando vamos desde 0 hasta 3. Acabamos de decir que cuando la fuerza es variable, se vuelve una integral, o sea, se vuelve un área. Por lo tanto, el trabajo en esta gráfica de fuerza en función de distancia, fuerza, distancia, el trabajo es el área. Entonces calculemos el área, y esta área pues yo la calcularía de la siguiente manera. Calcularía primero el área de este triángulo, ¿cierto? Luego calcularía el área de este rectángulo y lo sumo. Entonces ese primer trabajo de la pregunta A sería el área del triángulo, que es base por altura sobre 2, que sería base, que es 2 metros, por altura, que es 2 newtons, sobre 2, más el área del rectangulito, que sería este ancho, que es 1, por la altura, que es 2. Esto nos daría 2 más 2, y esto nos daría 4. Ese es el 637, 4 joules, que es exactamente esa respuesta. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Estoy tratando de ir un poquito más lento. ¿Sí? Sí, listos. Entonces, esa es la primera parte. Después nos dicen, pues, de 3 a 4 metros. Entonces, ¿cuánto dirían ustedes que es el trabajo de 3? 0, profe. 0. Eso no tiene área, ¿cierto? Otra cosa, ojo, este trabajo nos dio positivo. Esto quiere decir que la energía cinética el cambio de energía cinética es positivo, y esto quiere decir que la energía cinética está aumentando en esta zona. Seguramente después nos van a preguntar entre 4 y 6. Ah, miren, 4 y 7. El C, entre 4 y 7. Entre 4 y 7, ¿cuánto sería el trabajo? Entonces sería sumar el área de este triángulo, pues con esta área que es nula. Entonces básicamente es el área de ese triángulo, pero con el signo. Hay que tener en cuenta que hay que meter el signo. Por eso a los matemáticos no les gusta que uno diga que eso es el área, pues porque no hay áreas negativas, pero pues digamos que es un área con signo. Entonces este trabajo nos daría base, que es 2, 6 menos 4, 2, por altura, que es menos 1, por eso es que sale el signo, todo dividido entre, pues base por altura sobre 2. Entonces al final esto nos va a dar menos 1 joule. Entonces esa respuesta sería menos 1 joule, que es esta que tenemos acá. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Ustedes qué dirían? ¿Que en esta zona aumentó o disminuyó la energía cinética? W nos dio menor que 0, o sea, delta K nos dio menor que 0, si estamos asumiendo que esta es la única fuerza, ¿no? Y por lo tanto la energía cinética estaría disminuyendo, estamos haciendo que disminuya la rapidez. Eso es lo que significa que sea negativo el trabajo ahí. Si estamos hablando de que esta es la única fuerza que existe. Y listo. ¿Alguna pregunta acá? Entonces ahora sí, es turno de ustedes de hacer ejercicios. Mientras yo voy abriendo el Kahoot, entonces vamos a hacer una pausa de 2 minutos máximo. Y ustedes, por favor, pues entonces se van uniendo lo más rápido posible, pues para que puedan hacer la mayor cantidad de ejercicios y ganar el mayor bono posible. Esa es la idea. Entonces, descansen 2 minutos.